Bueno, ya veníamos hablando igual antes. Esta es la Porque continuación vamos a hacer una continuación. Vamos a hacer un falso inicio. Ahí va. Hacemos una performance de que empezamos ahora. O sea, no está, hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Jorge. En realidad un poco, bueno, podemos empezar por esto que te decía de lo que te llevó a vos a escribir acerca de este libro de Hippogate. Y mira, siempre digo, lo que me llevó a escribir el libro es que yo tenía que terminar mi análisis. Claro. ¿Cómo? Y sí, tenía que terminar mi análisis y no lo podía terminar, y no lo podía terminar, y no lo podía terminar. Y de hecho, diría que en cierto sentido lo terminé, pero no lo terminé porque toda esta parte que tenía que ver con la vida erótica nunca tuvo cabida. Tuve 3 analistas, muy buenos analistas, que me ayudaron bastante me ayudaron un montón en cuanto a la neurosis, que es otra cosa que el erotismo, digamos. Sí. Diría que pude resolver la neurosis, pero no logré resolver la vida erótica. Y ahí hubo un camino, digamos, que arranca en una charla que yo escucho en la Facultad de Psicología de la UBA, en una aula muy chiquita donde estaba hablando Jean Alush, que todavía era tan poco famoso que hablaba en una aula chiquita. Ajá. Y él dice que nombra la existencia de algo que yo no sabía que existía, o sea, que jamás me había enterado que existía, que eran los Lesbian and Gay Studies. Esto no sé, hace mucho, o sea, hace mucho, no me acuerdo cuánto, pero ya te digo, Alush no era tan famoso, o sea que estamos marcando una época. Alush estaba empezando Alush a abrirse hacia ese campo, por eso habló de eso, estaba entusiasmado. Y algo en mí tomó nota, ¿no?, de que ese campo existía. Pero no creas que entonces fui corriendo a buscar. No, pasó un tiempo, porque la fe transferencial es tremenda. Y yo a esa altura todavía quería seguir siendo normal. Y como ese deseo mío venía abonado por todos los análisis, viste, era difícil la seducción de esa promesa, era por venir una ilusión. Y pasó un buen tiempo, terminé el análisis, porque realmente lo que tuvo bueno mi último analista era que era alguien que, cosa que no es tan común, ¿no?, que daba lugar a la caída de la transferencia. Pero de ahí empezó un largo camino que tuvo que ver cuando finalmente empecé a leer esos estudios. ¿Por dónde empezaste? Empecé por Saint Foucault. Ok. Que tiene ese subtítulo tan hermoso que es hacia una hagiografía gay. Él a su vez, de David Halperin, él a su vez me remitió obviamente a Foucault, sobre todo al primer tomo de la teoría de la sexualidad, que yo ya había leído, pero no lo había leído. O sea, viste que uno lee y no siempre lee cuando lee. Y ahí se me empezó a estallar la cabeza realmente. Cuando empecé a escuchar eso, a escuchar esas voces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Esas voces que hablaban como intelectuales que además eran gays. No hablaban de un punto de vista neutral de hablo sobre la gaycidad, sino que hablo, digamos, atravesado. Porque, digamos, obviamente un intelectual que es heterosexual no hace falta que lo explicite, porque es lo que se supone, es lo que está, digamos, es el supuesto. En cambio, que esta gente hablara, y ahí empecé a hacer un camino de empezar a pensar, cosa que sigo convencido, ¿no?, que si había tenido yo esa experiencia con tan buenos analistas, tenía que haber algo en la teoría psicoanalítica que no se llevara bien con las otras sexualidades, digamos. ¿Cómo sería eso? Claro, porque el psicoanálisis, yo soy psicoanalista, o sea, digamos, y no me arrepiento, no es que ahora dije, no, ya está, ahora no quiero ser psicoanalista, porque es una teoría que tiene elementos totalmente deconstructivos, o sea, tiene potencialmente, eso yo lo marco mucho en el libro, Freud es el que dice la no existencia de un objeto en primera instancia para la pulsión, ¿no? Entonces, ese mismo Freud, en el mismo libro donde dice eso, a los 2 párrafos sigue hablando de la sexualidad normal. O sea, y yo creo que el psicoanálisis, se podría decir que gran parte del psicoanálisis, excepto los que están pensando a partir de estas voces, que son las voces de las mujeres, las voces de la disidencia sexual, la mayor parte del psicoanálisis queda como en esa tensión, en esa misma tensión de 3 ensayos, entre
un movimiento como muy deconstructivo y todavía un sesgo heteronormativo. Yo en el libro en general prefiero llamarlo así, sesgo heteronormativo. No, si me preguntaran, como a veces me han preguntado, ¿con el psicoanálisis es heteronormativo o no? Bueno, como dijo Deborah Tager en un conversatorio, la respuesta breve sí, pero la respuesta breve, digamos, no alcanza porque omite cosas muy importantes, omite cosas que podrían no serlo perfectamente y que no ahí hay elementos muy grosos para que no lo sea, en la teoría misma. Pero están los otros. Igual es muy difícil esto discutirlo con los psicoanalistas y hablarlo porque la teoría psicoanalítica, al menos por lo menos en el medio que yo más me muevo, que es el lacaniano de Buenos Aires, no sé si es igual al lacaniano de Montevideo, tiene una capacidad para rechazar cualquier tipo de interpelación que es fabulosa. Como además, viste, Lacan tiene ese discurso que es tan ambiguo en cierto sentido. Siempre hay una frase que te estaría diciendo que te retruca. O sea, realmente la fórmula de la sexuación es la carta que más me sacan para decirme, no, pero ojo que en la fórmula de la sexuación, el lado hombre, el lado mujer, que igual a mí ya me hace ruido lo del lado hombre, el lado mujer, digamos, me hace ruido, no que Lacan lo haya dicho, porque no tenía que inventar todo él, pero que nosotros, digamos, en un mundo donde está la teoría queer, no cuestionemos esto del lado hombre, el lado mujer como excluyentes, hay como un intento por lo menos me hace ruido. Hay como un intento de salvación también a veces, ¿no? De que cierto psicoanálisis quede resguardado. No, yo creo que el factor principal, por el cual se produce esta heteronormatividad es ese deseo de salvación del padre, o sea, de Lacan, ¿no? Es por esa actitud mental de el saber ya está, simplemente hay que dedicarse lo suficiente tiempo para que lo estudiemos y ya va a estar todo ahí. Porque tampoco que es que yo voy a... Mira, cuando se publicó el libro, me contó ¿cómo se dice? El editor, o el dueño de la editorial, que no sé si es el editor o no, el editor es Nicolás Arruti, el dueño de la editorial, me contó que gente importante del psicoanálisis se comunicó con él para decirles que era un escándalo que haya publicado ese libro, que cómo había publicado un libro así, y que esta fue la parte que más me cagué de risa, que quién era yo para criticar a Lacan. Con lo cual, fíjate los implícitos que hay. O sea, ¿quién hay que ser para criticar a Lacan? Supongamos, ¿no? ¿Cuál es el grado que tenés? ¿Tenés que ser titular de cátedra y a partir de ahí podés criticar a Lacan? Y segundo, yo te digo honestamente, no me dedico en el libro a criticar a Lacan. Me dedico a pensar con mis herramientas que incluyen a Lacan, pero no solo a Lacan, y que obvio que tampoco pretendo rescatar a Lacan en todo lo que haya dicho, pues además Lacan vivió en otra época, bastante adelantado que era para la época que vivió, pero no podía pensar todo. Y él también es heredero de una tradición, realmente dentro de esa tradición diría que Lacan era menos heteronormativo que muchos de sus maestros, ya que el psicoanálisis, digamos, post-freudiano era mucho más heteronormativo que Freud mismo, obviamente, ni hablar. Pero bueno, no tenía que saber todo, no tenía que hacer todo él. O sea, yo me peleo con esa actitud, me peleo con los lacanianos, no con Lacan. Hay como una discusión, creo que a veces parte del discurso psicoanalítico en relación a la noción de identidad, ¿no? Como si la idea de identidad y psicoanálisis, ahí hubiese un ruido, ¿no? Es que yo creo que por ahí hay un ruido, sí. pero hay que entender, por ejemplo, yo creo que le cuesta mucho a los analistas, sobre todo a los analistas heterosexuales, entender por qué la problemática de la identidad se vuelve problemática para cierta gente. Entonces, me parece que disparan con el tema de este no es un tema psicoanalítico, sin escuchar que para alguna gente sí nos es un tema la identidad, porque nos agreden por la identidad. Sí. Entonces ahí ya se vuelve un tema. Sí, o nos complican la vida por tener cierta identidad. O sea, obviamente sería ingenuo, nadie que piense en serio va a creer que ninguna identidad es totalmente consistente. O sea, ¿qué quiere decir ser gay? No sé, pero algo quiere decir, no es que quiere... Yo, digamos, el otro día hablando con Fernando Barrios,
Los dos rescatamos una frase de Halperin que yo por lo menos me siento reidentificado. Halperin dice, yo soy un mal gay. Ajá. Yo también soy un mal gay, pero a pesar de eso me reconozco en que algo dice, o sea, porque la misma gente que digamos que al mismo tiempo que resiste tanto o le parece tan no psicoanalítico decir gay, la identidad gay, es la misma que dice hombre-mujer todo el tiempo. Y también es una identidad hombre-mujer. Sí, claro. O sea, pasa que está tan naturalizada que pensamos que no es una identidad, pero es una identidad. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces, yo en el libro destaco dos cosas que me parece, estoy conforme con mi planteo, digo que hay dos cosas que hacen a lo que yo llamo la experiencia gay. Quiere decir que seas un mal gay, un buen gay, te guste, no sé, Britney Spears o te guste, no sé, el heavy metal, hay dos experiencias por las que pasas, quieras o no, que es la injuria, porque vas a pasar por la injuria, me refiero, si nunca te injuriaron en tu vida, como siendo gay, que la verdad que te felicito, igual la virtualidad de la injuria va a estar, y el closet. O sea, por lo menos en esta época que estamos viviendo, esas dos cosas marcan la experiencia gay, más allá, bueno, un poco lo que hablábamos hace un rato, no es un tema de la singularidad, es un tema de la generalidad que afecta a la subjetividad. Y bueno, una parte importante del libro, bueno, me voy yendo un poco, ¿no? Pero, está bien. Pero está para tratar de poner como una advertencia sobre lo que yo llamo psicologizar. Sí. Yo llamo psicologizar a querer plantear los efectos de las relaciones de poder como problemas o rasgos subjetivos o psicológicos. O sea, suponete que si sos gay podés ser perseguido porque sos medio paranoico por un mecanismo psicológico, pero además de eso tenés motivos reales, objetivos del lugar que tenés en la relación de poder para sentirte más perseguido que alguien que es heterosexual. De hecho, viste que Freud hace una relación entre paranoia y homosexualidad, si bien no es esta la relación, pero sospecho que algo de esto está en juego en esa relación. Digo que hay cosas que hacen al lugar que no son singulares tuyas, te marcan porque el modo en que vos ejercés o querés ejercer la sexualidad o deseas o gozás no responde a algo heteronormativo. Sí, porque también es como... Por suerte estamos pudiendo hablar de esto acá en una calle en Montevideo. Cuando yo tenía tu edad eso no hubiese no solo que no hubiese sucedido, yo no hubiese pensado que era posible. O sea, por suerte estamos en un mundo que gracias a que mucha gente habló y luchó, esta charla se está dando, ¿sí? Pero eso no se produjo por otra cosa que por luchas que van cambiando las relaciones de poder. Y en esas luchas los analistas no ayudaron mucho, que digamos. Realmente no. Si el psicoanálisis, no todo, digamos, si en el psicoanálisis ahora no es políticamente correcto decir que es perversión la homosexualidad o que es patología, no es por los psicoanalistas. Lo cual no me parecería mal, porque me parecería ser que estaría bueno que no se diga por haber escuchado lo que otra gente tenía para decir. Pero lamentablemente en muchos casos es una pose políticamente correcta, digamos, siguen pensando lo mismo. Yo leí una vez, me resultó muy instructivo, leí un reportaje que le hacían a uno de los psiquiatras que votó la despatologización de la homosexualidad cuando se logró de los DSM. Y este hombre decía algo así, dice, bueno, al final todos votamos, la mayoría votamos por la despatologización, qué sé yo, y agrega, igual seguíamos pensando que eran enfermos. Bueno, esa doble postura yo la siento tanto en el medio psicoanalítico, tanto, digamos. Y además, a medida que escribí el libro y que, por ejemplo, aparecieron, viste, los videos que salió en la Asociación Libre, qué sé yo, encima todo el tiempo me llegan confirmaciones de la heteronormatividad real de la transmisión y ejercicio de psicoanálisis. Todo el tiempo me llegan, mi analista tal cosa, a mí me sonó heteronormativo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede recontra ser, ¿no? Sí. Frases del estilo porque a veces esto en un punto era más difícil, era más fácil con los post-freudianos, porque eran abiertamente patologizantes. Ahora es un discurso muy ambiguo donde supuestamente hasta neutro, ¿no? Sí,
pero siempre de unas maneras muy sutiles, que lamentablemente no me acuerdo ejemplos, porque son maneras muy sutiles de desautorizar. Bueno, por ejemplo, vos me contabas de uno que decía, bueno, vamos, ¿cómo era? No estamos... Todavía no estamos seguros. Todavía no estamos seguros. Claro. Sí, no podemos decir eso todavía, ¿no? Claro, ¿viste? Son maneras muy sutiles que sí. en su mayoría, me parece a mí, se basan en que todavía tenemos muy metida, a veces explícitamente, a veces no tan explícitamente, la idea de que cualquier sexualidad que no sea heterosexual es una negación de la sexualidad heterosexual. Y llamado negación de la castración, o renegación, según el discurso sí. en que te metas. Entonces, esa idea está con la que nos formamos, no sé, vos sos bastante más joven, pero en general nos formamos, sigue estando presente. Y además está muy presente esta idea, ¿viste? Que el otro lo encarne necesariamente la mujer, digamos que el lugar de la castración lo encarne necesariamente la mujer. Entonces ahí hace lío el tema de la homosexualidad masculina sobre todo, ¿no? Sí, hoy por hoy también, bueno, ayer en la marcha de la diversidad, ¿no? que hablábamos con unos amigos del crecimiento brutal que ha tenido en el último tiempo, ¿no? Pero me he encontrado en algunas charlas con algunos colegas hablando de quizá hoy por hoy, en esto de ya no es un tema si el paciente que uno atiende es gay o no es gay, sino, por ejemplo, acerca de su intención de atravesar un tratamiento de hormonización por asumir una identidad trans, ¿no? Ahora es como, quizá esto que decís en respecto a lo gay, ahora está tomando como forma en esto de... hay algo enfermo ahí también en él, ¿no? Cuando se refieren a alguien que decide o que intenta atravesar ese camino, ¿no? Totalmente. Acá la persona que sería la indicada para hablarte del tema es Cecilia Montenegro, que es una amiga mía que tienen... Bueno, ella justo ahora está en Montevideo, pero hay en el Centro de Salud 3, en la Meguino, hay un grupo de diversidad sexual y psicoanálisis que están trabajando de manera fabulosa con la población trans, y sí, tal cual, digamos, todo el tiempo oponiéndose a la patologización. Sí. Y además yo tuve una experiencia muy iluminadora en una charla en Buenos Aires. Había venido Patricia Grovisi, no sé si la conoces, es una analista argentina pero que vive en Estados Unidos y que tiene un libro muy lindo, se llama Transgender Psychoanalysis, o sea, psicoanálisis transgénero, que tiene una posición súper interesante. Bueno, y ahí en esa charla fue ese arte que yo te digo que está tan desarrollado en el medio psicoanalítico, de al mismo tiempo decirle qué interesante lo que vos decís, decir no estamos para nada de acuerdo porque creemos que, digamos, claro, que todo tiene que pasar por lo simbólico y que una armonización es ir a lo real en lugar de ir a lo simbólico. Ahora, todo esto, para mí lo revelador es que era todo esto dicho hablando de las operaciones como, viste, como el camino que habría que evitar y tomarse tiempo y pensarlo, todo dicho por todas señoras que estaban todas operadas, operadas, o sea, parece que algunas operaciones son un desvío por lo real y otras no. Sí, o de repente, bueno, esto mismo, ¿no? Como lo heteronormativo atraviesa no solo el campo gay, sino el campo de disidencia, ¿no? Totalmente. Que esa es un poco Yo me dediqué en el libro más a lo gay porque estaba tratando de resolver mi vida, pero... ¿A quién dirías que está dedicado el libro? O sea, ¿con quién dialoga el libro? Claro, ahí tiene, digamos, te podría dar respuestas. ¿A quién está dedicado? Está dedicado a 3 personas y al Movimiento de Liberación Gay. Okay. Porque si no hubiera habido un Movimiento de Liberación Gay, ese libro no existiría y me siento en deuda con el Movimiento de Liberación Gay. Digamos, me dio lo que ningún psicoanálisis me dio. Y lo que me dio es muy importante. Ahora, como dedicado, mira, está dedicado en primera instancia a los analistas, claramente. Es un libro para psicoanalistas, básicamente. Pero para gran alegría mía, es un libro que ha leído gente que no es psicoanalista y que lo ha leído digamos, les gustó. Primero que no está escrito de un modo que sea cerrado, barroco, pues no me gusta ese tipo de escritura a mí. Digamos, es un libro que trata de ser comprensible. Que si hay dificultades, sea por las ideas, no por el modo de expresión. Y, digamos, si bien, sí, básicamente es para psicoanalistas, pero hay otra gente que lo ha leído y anduvo bien.
Y pensás que dirigido a psicoanalistas en un punto es como interrogarse sobre la propia práctica, ¿no? O sea, pero el mejor efecto que puede producir y que ha producido claro, en muchos casos es está. eso. O sea, la contra, o sea, no sé, digamos, yo en general no me entero seguramente de los que detestan al libro, porque la gente que me escribe en general es porque le gusta. Me escribió mucha gente y muchas veces el comentario es ese, es que, me hizo pensar y repensar y cuestionar cosas, que es el efecto, ese es el factor saludable para pensar en general, ¿no? No solo para pensar este tema. Sí, Siempre el tema es poder repensar. Hay una frase que dice Foucault en algún reportaje que yo la amo. Él dice que la filosofía, pero yo creo que pondría el pensamiento, es pensar, esto también se podría pensar de otro modo. Y me encanta esa frase, me encanta esto también, bueno, está diciendo está mal pensado. Me parece que te saca de la idea de que hay una manera correcta y una incorrecta de pensarlo. Si dices, bueno, yo lo pienso así, pero también lo podría pensar de otro modo. Sí. Y cuando lo pensás de otro modo, empezás a ver cosas que del modo que las pensabas no las veías. Obviamente, la relación con la realidad siempre es muy compleja y cuando abrís algo, realmente cerrás otra cosa. Obviamente, o sea, Sí, no hay modo de captar la totalidad, ¿no? Eso es, cualquiera que haya pensado un poco se da cuenta. Pero por lo menos si escuchaste, tenés como una especie de estéreo, al menos no te crees tanto ninguna de las dos versiones, ¿no? Sí. Lo cual es una ventaja. Si bien a la hora de actuar tenés que optar por alguna, digamos, cuando en el acto algún sostén es el momento de la apuesta, ¿no? Quizá la diferencia es que cuando tomas una u otra hay un efecto diferente ahí, ¿no? Si tomas una va a ser un efecto y si otra... tomas otra, y ahí elegís, ahí está el tema del deseo. Sí. ¿No? Ahí elegís. Sí. Ningún acto de pensamiento, eso es una gran lección del psicoanálisis, ¿no? Sí. Digamos, es neutro de deseo. Sí. O dicho en términos de otros discursos que en realidad son cosas que creo que están próximas, ningún acto está por fuera de las relaciones de poder. No es lo mismo, pero está relacionado seguramente, sí. Y el acto de publicación del libro pretende, me parece que en alguna medida lo va produciendo, alterar un poco las relaciones de poder en el campo del psicoanálisis. Poco. Pero un poco está muy bien, es un granito de arena, ayuda. Sí. Y pretende dar voz a algo que estuvo muy callado. Mira, la segunda edición que va a salir próximamente, yo la quería traer a Montevideo, pero no estuvo a tiempo. Yo te di para leer el epílogo, porque yo le doy mucha importancia. La segunda edición no me parece que es igual que la primera, porque la segunda edición tiene dos cosas que cambia, que es una que de alguna manera da cuenta de los efectos de la publicación de la primera, que, como digo en el texto ese que te debí leer, para mí esos efectos de alguna manera ratifican lo que está escrito en el libro, digamos, porque el retorno que tuve, además de produjo alivio y me produjo alivio, ese alivio que uno tiene cuando dice, bueno, no estaba tan loco yo, esto que yo estaba pensando, que me hacía sentir loco, que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero mucha gente me dijera, no es así, el psicoanálisis no es heteronormativo. Decir, bueno, hay mucha gente que no solamente que está de acuerdo por pensamiento, sino que tuvo experiencias, esto es mayormente la gente gay, psicólogos, psicoanalistas, estudiantes de psicología, que me hacen saber que dice, claro, entonces todo esto que yo sentí es así, digamos, viste que hay algo de lo que te vuelve del otro, que te saca de ese miedo que decís, qué sé yo, si lo que estoy pensando yo es, no sé, estoy paranoico, ponerle. ¿Quién podría ser, no? Sí. Y el otro efecto de la segunda parte de esta segunda edición es que soy mucho más explícito, que en la primera está está apenas insinuado, cualquiera sea inteligente se va a dar cuenta igual, pero está más explícito, que está escrito por alguien que se identifica como gay. No quiero usar el verbo ser, porque el verbo ser, viste, tiene tanta lo que decíamos antes, ¿no? Sí, la pero en todo caso que no responde a la sexualidad heteronormativa y que estoy escribiendo desde ese lugar, porque ¿cuál es la importancia? No creo que como analista tenga mucha importancia ser gay, ser hetero. Además, otra vez, ahí sí valdría decir qué quiere decir ser gay. Analista pasa por otro lado, pasa por
por la sensibilidad que tenés a la subjetividad del otro, por la escucha, Sí. por el coraje incluso, por el no tenerle miedo a esa cosa que es disruptiva, que viene del inconsciente. Eso hace un buen analista. Pero sí me parece que políticamente es importante decir que en el campo no está el campo del psicoanálisis y los gays y las lesbianas, sino que el campo del psicoanálisis y los trans incluye todas las formas de vivir la sexualidad. Porque si no se impone como si el psicoanálisis fuese un discurso neutral en este régimen, es heterosexual. Entonces se impone como una especie de discurso heterosexual que hablaría sobre, digamos, en un estadio superior, hablaría con la disidencia sexual, pero no estaríamos incluyendo que el campo del psicoanálisis incluya la disidencia sexual, porque estamos por todos lados, o sea, como decía un amigo mío, estamos por todos lados, o sea, siempre hay gente gay, siempre hay gente heterosexual y gente lesbiana, y cómo se identifique cada uno. Esto de las etiquetas, ¿viste? Tiene una función y a veces tiene esa problemática, pero de alguna manera hay que nombrarlo. Está también el tema de la cuestión de cómo nombrar algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso, vos sabés que yo le había escrito una carta y la había discutido con un amigo muchos años antes, que yo creía que era importante que en el campo del psicoanálisis aparezca que no somos todos heterosexuales. Y me llevó años, o sea, en general mi amigo trató de disuadirme a toda costa de que no haga eso, que me iba a perjudicar, ¿viste? Etcétera, etcétera, etcétera. No pasó nada de todo eso, además. No solamente que no me perjudicó, me benefició. Quizá también yo me quedé pensando en algo que resoné mucho con David Halperin en relación al respeto, ¿no? Que a veces la posición del analista tiene ese lugar de algo respetable, honorífico, en esto de salvar como cierto discurso a pesar de cambios en lo social, cambios en las prácticas. Y él habla acerca de que el faltar el respeto habla algo de la disidencia ahí, ¿no? También, y que quizá el psicoanálisis no esté en un lugar tan ajeno a eso, ¿no? Es decir, porque siempre se ubica que el psicoanálisis dialoga con, pero nunca es que los otros discursos dialogan con psicoanálisis, ¿no? Es como si el psicoanálisis recibiese esos discursos y en base a eso... Claro, además hay una costumbre que se da mucho en el gremio que yo detesto, que es, no sé si acá, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Que es siempre tener la última palabra. ¿Viste? El psicoanalista como el que siempre tendría la última palabra de todo, que puede opinar de todo. Y esto, y a su vez declamando todo el tiempo que sí aprendemos de todos los discursos, pero en acto muchas veces, no digo que siempre, y es tentador, porque uno en la función que tiene en el consultorio, y en cierto sentido tiene la última palabra, hasta que el paciente, cuando llega el momento, por suerte, te dice chau, no cuento más con vos, pero hasta esa última palabra, en cierto sentido, al estar en al tener que sostener esa posición de intérprete, un poco tenemos la última palabra, pero no confundamos lo que pasa en el consultorio, donde también en el mejor de los casos seremos destituidos, con que eso se, claro, pase a todos lados, sí. Y lo del respeto, claro, o sea, querer ser muy respetable te momifica, digamos. Bueno, sí. No sé si ustedes, sos joven, no sé si viste Muerte en Venecia, o leíste el libro Muerte en Venecia. Vi, sí. Bueno, ¿película o libro? Película. Bueno, ¿qué le pasaba a Aschenbach, digamos, antes de la novela? No sé, eso no me parece, antes de llegar a Venecia. Eso creo que en la película, si bien es fabulosa la película de Visconti, no está. Pero de alguna manera toda su energía vital estaba como muy reprimida por su deseo de respetabilidad. Porque él había empezado siendo un escritor, digamos, más bien escandaloso, ¿viste? Como Goethe, que cuando arranca con Werther es como, para la época era como un escándalo, y después empieza como a quedar un poco preso a la respetabilidad. La respetabilidad, yo no digo que... Hay algo heterosexual ahí, ¿no? Heteronormativo hay algo en la respetabilidad. Bueno, lo respetable es ser heterosexual, claramente. Sí. Ya, digamos, lo otro no es tan respetable. No digo que el respeto es una dimensión que en la vida no tenga ningún lugar. Habría que ver, digamos, pero como todas estas cosas tienen sus riesgos. Si te aferrás demasiado a eso... Y yo diría que es una cosa medio narcisista o capaz una horrenda, pero me parece que mi libro
Y otra vez, por la sexualidad, afortunadamente pone al psicoanálisis en un lugar un poquito menos respetuoso, respetable. Me gusta eso. ¿No? Porque, y otra vez, viste, como por Freud, como pasó con Freud, es el tema de la sexualidad. ¿No? Lo que no nos olvidemos, Freud no fue considerado en primera instancia respetable. Si bien él no es que no quería ser respetado, pero aceptó en esa voluntad de verdad tan grosa que él tenía, que yo lo admiro mucho, aceptó, digamos, pagar el precio del rechazo. Incluso creo que lo pagó mucho más alto de lo que tenemos que pagarlo ahora. Ahí sí, gracias también a Freud. Él está en ese camino de poder nombrar la sexualidad. Pero miren, el otro día, miren, pues está Sebastián también, que es el camarógrafo. El otro día estaba escuchando a Teresa Lauretis en una presentación que hizo en Buenos Aires. La escuché en el video, no estuve en la presentación. Y decía algo, viste, tiró una idea que yo, viste, cuando alguien dice claramente lo que vos estabas queriendo pensar y decís, eso era. Y marcaba, mirá qué interesante, ¿no? Cómo mismo en los movimientos de liberación, los movimientos reivindicativos, el tema de la sexualidad pasa a quedar como medio reprimido. Que es lo que también en ese texto excelente sobre la sexualidad de Gayle Rubin, también ella dice, ¿no? Como que en el movimiento lesbiano y en el movimiento gay empieza a quedar como desplazado el tema de la sexualidad. ¿Viste? La sexualidad es lo que siempre me quilombo. También lo dice en un artículo Leo Bersani, que habla de... Es un artículo que yo traduje porque me encantó, que habla sobre un congreso de sexualidad, de vergüenza gay, en que dice, che, qué raro, en este congreso nadie habló de sexualidad. Y dice algo así como, claro, lo que pasa es que hablar de sexualidad llevaría a algo que nadie quiere, que es decir, fui cogido. Y no cogí, como siempre, fui cogido. Entonces, para evitar decir eso, el tema queda de lado. Entonces se hace un congreso donde esté centrado el tema del HIV, pero nadie habla del tema sexualidad. Casi te diría que tal vez esté bien que sea así. Digo, porque tal vez parte del encanto de la sexualidad es que queda en esa zona, digamos, de lo difícil de nombrar. Pero de vez en cuando está bueno también que algo de eso se diga. Lo que pasa es que pienso que hay un riesgo ahí en que el psicoanálisis puede haber caído en su momento que hay una forma esperable de la sexualidad. Claro, ¿no? Es que me parece que exactamente es eso. De partir desde que no funciona nunca bien. Es decir, que digamos, funciona desde un fracaso, desde algo que... Es que eso que decís vos también lo dice el psicoanálisis, pero están los dos discursos. Otra vez, están los dos discursos. Está dicho lo del fracaso, está incluido en el discurso del psicoanálisis, pero al mismo tiempo está el lado hombre, está el lado mujer, está cómo es el lado hombre, cómo es el lado mujer, y justamente los discursos que cuestionan y que vuelven a pensar la sexualidad en estos tiempos son los que, al menos en una buena parte del psicoanálisis, están siendo rechazados. Pero sí, siempre arma lío el tema erótico. Siempre está dentro de lo... En algún momento Freud dice en chiste de que la sexualidad es aquello que no se puede, de lo que no se puede hablar decentemente. Y es así, el tema es cómo logramos decir algo de esa cosa indecente, hasta donde haga falta decir. Después no sé cuál es el límite. ¿Haces una diferencia en relación a lo gay como cultura y lo gay como una práctica sexual? O sea, ¿qué pensás de eso? Déjame pensar. Porque diferenciaría, claramente. Claro. Diferenciaría. Pero lo que pasa es que la forma que toma la cultura está ligada al modo de ejercicio de las relaciones sexoafectivas también. Son dos cosas que no dejan de estar relacionadas. Mira, yo en el prólogo que hice la segunda edición digo que a mí me hubiese encantado escribir un libro que quede como un clásico. Pero que lo mejor que le podría pasar a mi libro es quedar fuera de... O sea, no ser más necesario. O sea, idealmente no sería necesario. Digamos, en un mundo donde no rija más la heteronormatividad, ese libro sería viejo. Sería fantástico que eso suceda. No sé si va a suceder, pero sería fantástico. Y decía, en ese caso, la experiencia, si ese mundo llegara a existir, la experiencia gay ya no estaría delimitada. Primero no sabríamos si habría experiencia gay, pero si de haberla, ya no sería más delimitada por la injuria y el closet, porque ya no haría falta, no habría injuria, no haría falta closet. Pero eso no lo sabemos, eso es algo, puede suceder o puede no suceder.
Pero obviamente la forma que toman las relaciones sexoafectivas debe estar en relación a cómo se arma la cultura, pero a su vez cómo es la cultura también incide sobre cómo se dan las relaciones sexoafectivas. Por ejemplo, sí, a mí me caen pésimo los modos de relación sexoafectiva de la cultura gay. No me hallo cómodo, toda esta cosa de las aplicaciones, no me sé manejar, no tengo éxito y sobre todo me siento incómodo. Pero voy descubriendo con el tiempo que hay mucha gente gay que no está muy cómoda con cómo es el modo. Lo que pasa es que se adaptan o nos adaptamos porque es lo que hay. Yo me adapto muy mal, por ejemplo, pero hay quienes se adaptan, o a veces decido no adaptarme y ver, no sé, y arreglarme de otro modo. Pero también soy consciente de que como colectivo que tiene una vida legitimada, somos tan recientes que no sé qué va a pasar dentro de, no sé, 10, 20 años con cómo se van a establecer las relaciones. Posiblemente, como dado que la disconformidad se da con mucha gente, se empieza a armar otros modos de relación y ahí sería al revés, ¿no? Ahí los modos culturales también incidirían, me parece a mí, sobre el modo que tomen las prácticas sexuales. Ojalá suceda, la verdad. Pero si vos pensás el tiempo que llevó armar el modo de las prácticas heterosexuales, que llevó siglos, o sea, lo nuestro es, no sé, hace 5 minutos que arrancamos en términos históricos, o sea que es probable que haya ahí cambios y, no sé, a mí me gustaría que haya cambios, que haya modos, que se vayan encontrando cada vez modos más inclusivos incluso, ¿no? Porque los modos actuales son bastante están dentro de la misma. Existe también la homonormatividad. Y hay gente que la padece mucho, ¿eh? Yo tengo pacientes que las padecen un montón, ¿viste? Que ciertas modalidades, ciertos como esquemas esperables y demandados, o sea, ojo que nosotros tampoco somos ahora como somos gays somos fabulosos y entonces vamos a hacer todo bien. Tenemos un montón para aprender, un montón para cambiar, un montón para. Pero bueno, eso es lindo también, abre un campo de lo posible, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y. Placer. Gracias.